maniobras para acabar con la Segunda República se inician ya en el mismo momento de la proclamación de la República. Sabemos ya que el mismo día 14 de abril hubo reuniones en Madrid de militares monárquicos y de civiles también, influyentes algunos de ellos, donde se ponen de acuerdo para realizar una serie de pasos y poner una serie de cantidades encaminadas a socavar el régimen republicano, ¿no? A través de actividades, de periódicos, de revistas, etcétera, ¿no? Esas maniobras iniciales que se toman allí en esos días dan el resultado en el golpe de Estado que se produce en agosto de 1932, que lo da un militar que se llamaba Sanjurjo. Se lo perdonaron. Y a la República le hizo pensar aquel fracaso del golpe de Sanjurjo que controlaba la situación, que ante un golpe de ese calibre que había sido importante, pues había fracasado en Madrid, había fracasado en otras ciudades españolas, solamente había triunfado aquí, y aquí duró muy poco porque enseguida se supo que no había triunfado en ningún sitio y esto se apagó por sí mismo, ¿no? Entonces ese golpe del 32 fue importante porque ahí ya en agosto del 32 están participando ya gente que luego serán importantes en el 36, en la sublevación del 36. En el 33 se cambia el ciclo y del bienio reformista, por así decirlo, se pasa a lo que se llama el bienio negro en historia, ¿no? Un periodo gobierna la derecha republicana, es un periodo de vuelta atrás, de paro, de freno a una serie de reformas que se habían iniciado, ¿no? Y el ciclo ese se cierra en las elecciones de febrero del 36. Son las elecciones que dan el triunfo al Frente Popular, que era una unión de partidos de todos signos. Había partidos republicanos moderados, republicanos un poco menos moderados, había partidos socialistas, comunistas, en fin, era una amplia gama de lo que era la izquierda española, ¿no? Planteaba una serie de reformas importantes, la reforma agraria, llevarla a cabo, era una reforma pensando en la mayoría social, en lo que podía venir bien a una mayoría social, ¿no? Y ese triunfo del Frente Popular, pues claro, llevó a la derecha a una posición. La derecha había formado otra especie de frente, se llamaba el Frente Antirrevolucionario, y vieron que con el triunfo de las elecciones de febrero del 36, el propio poder cambiaba los ayuntamientos, cambiaba las corporaciones como se habían cambiado antes en el bienio anterior, y ponía a gente que había estado al frente de los municipios en el primer periodo de la República. Bueno, pues entró en una fase en la que consideró que la única solución que tenía para acabar con aquello era organizar un golpe de Estado. Golpe de Estado. Toma del poder político de modo repentino y violento por parte de un grupo de poder que busca quedarse con el gobierno de un Estado. Soy nieto de José Rodríguez González, último alcalde socialista de Aljaraque en 1936, y nieto de Dolores Cruz Medero. Llega el 18 de julio, pues automáticamente la gente de izquierda se moviliza, y dentro de esa movilización, pues los mineros empiezan a salir. De aquí de Aljaraque, pues salió mi abuelo, el alcalde en ese momento, con 35 escopeteros, los llaman escopeteros, pues llevaban escopetas realmente, a defender la República y a ponerse a las órdenes del gobernador civil. Diego Jiménez Castellano, gobernador civil de Huelva en 1936, fusilado en agosto del mismo año en el Parque Moret, en una ejecución pública. En primer lugar se entra por el condado, por la zona del condado, por un motivo claro, ¿no? Y es que las primeras fuerzas que parten hacia allí son fuerzas al mando del que ya se ha puesto aquí de alcalde entonces, él mismo es un militar que se llamaba Carranza,
Ramón Carranza, y gente que va con él, que son propietarios y gente monárquicos de extrema derecha, fuerzas militares, fuerzas paramilitares, son los que se meten por el condado. En parte se meten porque tienen allí propiedades, ¿no? Y quieren saber un poco el estado de sus propiedades y además ocupar aquellas zonas. Quieren llegar, sobre todo tienen el objetivo de llegar a Ayamonte para pasar a Portugal y poder conectar con el ejército del norte, el de Mola, que ha triunfado también en aquella zona y se ha impuesto, porque en medio, Extremadura, en Badajoz el golpe ha fallado. Entonces, claro, no tienen la vía esa y intentan llegar a Ayamonte. Para llegar a Ayamonte tienen que entrar en Huelva, que entran el día 29 de julio. Entonces van tomando todo ese territorio, de la carretera que va de aquí a Huelva. Encuentran resistencia en algunos sitios, en Huelva encuentran cierta resistencia, pero bueno, es que no hay posibilidad. La Legión y el Tercio eran las fuerzas de choque del ejército español, ¿no? Frente a ellas que se pongan una serie de gente con mal armada, porque no tenían armamento, con escopetas, con cosas muy primitivas, ¿no? A intentar parar a un tercio de la Legión, en fin, es una cosa que no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, bueno, van ocupándolo todo. La forma en que lo hacen siempre repiten un mismo esquema, ¿no? El esquema viene dado utilizan la base aérea de Tablada, bombardean la población que se pretende ocupar, la bombardean previamente, como ocurrió en el caso de cuando se entran por la zona de Palma del Condado, por la parte de las minas, también bombardean Nerva, Río Tinto, etc. Y una vez que ya bombardean, pues ya entran las fuerzas ya, ocupan la población, detienen a un montón de gente, asaltan y saquean las casas de las personas más significadas de izquierda, sobre todo si se han ido y se han podido escapar, rompen las puertas, entran, sacan todo, tiran todo a la calle, lo roban, y además tienen una costumbre que traían de las luchas que habían tenido en África, y es que tanto a legionarios como a regulares les permiten unas horas de saqueo. Pueden robar lo que quieran, quedarse con lo que quieran, roban de todo, y además tienen la costumbre de cuando ocupan, por ejemplo, ciudades importantes, lo venden antes de irse, lo ponen allí y la gente va allí a venderlo. Entonces entran de ese modo y nombran las autoridades, ¿a quién nombran? Pues preguntan, ¿aquí hay algún militar? ¿Quién estaba aquí en la dictadura de Primo de Rivera de alcalde? Entonces pues ponen a unos o a otros, gente que representan la derecha más rancia de cada sitio, ¿no? Y dejan allí un pequeño retén de fuerza, dejan armamento y normalmente hacen un caso de represión de tipo ejemplarizante, ¿no? Pues organizan un espectáculo público en la plaza, matan a unos cuantos, los dejan allí a la vista para que la gente sepa a qué atenerse y pasan al otro pueblo, van haciéndolo así. Se ha declarado el estado de guerra en Huelva y en casi toda España, y se ha hecho cargo del mando el ejército, que asegurará el orden, pondrá dique a la ola de anarquía, restablecerá la autoridad envilecida y el sentido jerárquico subvertido, y confiará luego la gobernación del país a quienes sean dignos de asumir esa responsabilidad. ¡Arriba España! Soy Concha Morón Hernández, nací en Huelva, toda mi familia es de Huelva, mi familia paterna de Huelva y mi familia materna de Aljaraque. Y he tenido una vida muy marcada por el asesinato de mi abuelo y de mi tío, José Hernández Marín, que era de Aljaraque. Mi abuelo era de Huelva, mi abuelo paterno, y mi tío José Hernández Marín de Aljaraque. Y mi madre me transmitió siempre su recuerdo y la pena de su desaparición. Yo he vivido mucho tiempo con un miedo negro, toda mi juventud, hasta que pude ir
deshojando la información sobre los asesinatos de mi familia. Todavía hay gente que dice, cuando estalló la guerra civil, bueno, pues la guerra civil no estalló. Primero fue un golpe de Estado, un golpe militar que fue triunfante durante unos pocos de meses, hasta que en noviembre del 36 se le puso freno en Madrid. Y ahí ya hubo que preparar otra cosa, una guerra en la que ya intervinieron los italianos, los alemanes, los portugueses, para que Franco no se viniera abajo, ¿no? Entonces, bueno, pues antes que la guerra está el periodo ese de golpe militar. Y sin embargo no ha dado tiempo a que la gente cambie de la percepción esa que traía de antes y tenga otra en la cual ya, por ejemplo, pues no llame bando a los dos bandos, porque bando solo hubo uno. A la España republicana no se le puede llamar bando, era un gobierno legal que había salido de unas elecciones públicas y de unas elecciones legales. Es decir, que no estaban luchando dos bandos, estaba luchando el bando que dio el golpe de Estado contra el gobierno legal de la Segunda República, que se las vio y se las deseó para poder enfrentarse a lo que se le vino encima, ¿no? Durante 3 años, ¿no? Mi madre me contaba que su hermano mayor, mi tío Pepe, con 29 años, después de un consejo de guerra, lo mataron en Sevilla. Ellos eran de Aljaraque y habían vivido toda la juventud en Aljaraque, hasta que se quedaron huérfanos, y entonces mi tío se vino a Sevilla a trabajar en el Banco Exterior de Industria y Comercio. Los mineros en Huelva. Vienen de Aljaraque, Corrales, vienen de La Zarza, vienen de Río Tinto, vienen de Nerva, vienen de Tarsis. Entonces, como no tienen dónde quedarse, habilitan la Catedral de la Merced para que ellos duerman. Pues sucede lo de la pañoleta. La pañoleta. Desde Madrid se ordena a Huelva que se prepare una fuerza militar y civil que venga a Sevilla y que intente impedir lo que está ocurriendo aquí, ¿no? Entonces esa fuerza, esa orden que llega, pues supone que se prepare, efectivamente se prepara una fuerza minera importante, y también se preparan fuerzas de Guardia Civil y fuerzas de un grupo de asalto, etcétera, que son los que en teoría deben venir a acabar con el golpe aquí. Lo que ocurre es que las fuerzas de la Guardia Civil que tenían que venir aquí a eso, llevaban por jefe, llevaban a un comandante, que era el comandante Haro, que lo que hace es que se adelanta a la columna, venían unos 500 mineros en camiones y en coches, y va engañando a todos los sitios donde van parando, diciendo que van a Sevilla a acabar con el golpe de Queipo, etc. Y cuando llegan a Sevilla, lo que hacen no es esperar a los mineros, sino que entran en Sevilla y se ponen a las órdenes de Queipo. Gonzalo Queipo de Llano fue, junto con Mola y Sanjurjo, uno de los cabecillas principales del golpe militar contra el gobierno del Frente Popular. Entonces Queipo los manda otra vez a las puertas de Sevilla, a la Pañoleta, para que allí, con otras muchas fuerzas, pues se dispongan a impedir que esa gente entre. Entonces, bueno, pues lo que se produce es un desastre, porque la columna llega por la cuesta del Caracol, que ahora ya no se aprecia, pero que antes de la reforma de la carretera, pues era se llegaba y había una bajada grande hasta que llegaba ya a lo que era la Pañoleta, ¿no? Entonces los están esperando allí, se producen disparos, desde que se asoman ya los camiones y los coches se producen disparos, dan los disparos en uno de los coches que traía dinamita, se produce una explosión tremenda
que causa un montón de muertos, ¿no? Y la columna, algunos se dan la vuelta, otros cada uno sale para donde puede y se destroza allí en ese mismo sitio. Detienen a unas 70 personas de las que iban allí en la columna, son 71, 72, y los utilizan como fuerza de presión contra la cuenca minera. Frente a lo que estaban haciendo, que era matar a cualquiera sin ningún procedimiento, simplemente el bando de guerra ese que habían dictado les permitía acabar con cualquiera sin ningún requisito de ningún tipo. Sirve un poco como medida ejemplarizante y también como aviso para otros que puedan venir después e intentar hacer lo mismo, ¿no? Organizan un consejo de guerra con los mineros de Huelva. Lo organizan y bueno, van informando, la prensa va sacando fotos, va informando de eso, y lo alargan todo eso hasta que ocupan la cuenca minera. Una vez que ocupan la cuenca minera, a finales de agosto, ya no tiene sentido la pantomima que han estado haciendo y entonces pues simplemente el grupo ese lo dividen en pequeños grupos de 10, 12 personas y los matan aquí en Sevilla en diferentes sitios de la ciudad. Méritos contraídos por el comandante de la Guardia Civil, don Gregorio de Haro Lumbreras, a quien se concede la medalla militar por el patriotismo demostrado al pasarse a nuestras filas en la noche del 18 de julio, al llegar a Sevilla al frente de una columna de guardias civiles y de asalto para combatirnos. Entonces la gente se pone negra, se le hierve la sangre, lo que sea. Y entonces empiezan a quemar iglesias. Con los informes policiales que hay, los mineros fueron los que quemaron todas las iglesias de Huelva. Todas. Menos la catedral. Una vez que ocupan Huelva, el 29 de julio, automáticamente caen por sí mismos casi todo el sur de la provincia. Porque claro, bueno, los pueblos ya se quedan sin contacto, ya no pueden llamar ni al gobierno civil a ver qué es lo que hacen, tampoco tienen ya contacto con la comandancia en Huelva. Hay que hacer notar que los jefes militares de Huelva se mantuvieron fieles a la República, todos ellos. Tras una breve resistencia, ha sido restablecida la paz. Fuerzas de la Guardia Civil y Falange Española de la capital, ovacionadísimas a su paso por Gibraleón y Aljaraque. El 11 de junio de 1937 lo detienen con 12 personas más, los acusan de rebelión militar, de desafecto al régimen, porque un espía los escucha en un bar, a él y a sus amigos, hablar de las matanzas que estaba haciendo Queipo y que había que hacer algo, y se inventan como un plan para intentar, poniéndose uniformes militares, en un cambio de guardia, tomar el cuartel general de Queipo de Llano en Sevilla. El 14 de agosto le hacen un consejo de guerra, a él con las otras 12 personas acusadas de rebelión militar, y los matan el 29 de enero de 1938. En esos 8 meses que están en la cárcel, mi madre le llevaba la comida todos los días, y el día que lo matan, el día anterior, cuando ella le lleva la comida, le dicen que está incomunicado. Y ella ya sabe lo que eso significa. Le pone un telegrama a mi abuela, que estaba con mi otra tía, con otra de las hermanas. Pepe gravísimo, porque censuraban hasta los telegramas. Y con esa clave mi abuela sabía que ya iban a matar a mi tío. Mi madre esa noche buscó a un familiar y pasaron toda la noche en un coche de caballo llamando a
puertas de personas conocidas para intentar que intercedieran por él. Y la última puerta que tocaron, todo el mundo se negaba, pero la última puerta que tocaron le dijeron que sí, creo que era un abogado, no sé el nombre, pero que ya era tarde, y miraron la ventana y ya había amanecido. Entonces se dirigieron a la cárcel donde él había estado, y ahí efectivamente le dieron la gabardina y el anillo de él y le dijeron que ya lo habían matado. Esa deformación es general, y además cuando se estudia la documentación militar que hay sobre eso, la documentación esa es contagiosa, porque son las palabras que utilizaban ellos. Por ejemplo, cuando hablan de alguien que ha sido asesinado, dicen, falleció en choque con la fuerza pública. O falleció. Bueno, mira, pues no falleció. Si resulta que ese hombre murió a las 2 de la mañana en el cementerio de tal pueblo, pues eso no es choque con la fuerza pública, eso es que lo habéis llevado a Dios, lo habéis cargado, ¿no? Es decir, todo eso impregna el lenguaje coloquial, la documentación, todavía eso existe. Y el periodo que ha habido de investigación, donde hemos sacado todo y hemos intentado mostrar lo que realmente ocurrió, ha sido breve y no ha dado tiempo a que cale, ¿sabes? Con lo cual las consecuencias, ¿cuáles son? Pues que todavía hay una serie de gente joven, gente que ha pasado por la enseñanza, me refiero al bachiller y todo eso, pues que todavía creen en la visión de la guerra civil que se daba hace aquí 40 años, ¿no? Huye en el Vázquez López, un transbordador donde iban dirigentes políticos, entra en el batallón Río Tinto, formado por mineros de la provincia de Huelva, va subiendo y termina de capitán en la zona de la guerra de Huesca. Y tiene la suerte de coger plaza en el Winnipeg, el barco de Pablo Neruda. Murió desgraciadamente sin conocerlo en el 78, cuando ya se le estaba preparando toda la documentación para regresar a España. Pero mi nombre es María Luisa Arias. Soy bisnieta de Francisca Zamorano Bayo, fusilada en la puerta del antiguo cementerio de Aljaraque. Pertenezco a la Comisión de Memoria Histórica de Aljaraque. En la comisión actualmente estamos desarrollando unas jornadas de memoria histórica en las que estamos intentando dar a conocer todos aquellos sucesos que han ocurrido. Además, también en la comisión hemos hecho un trabajo de investigación donde hemos rescatado 64 nombres de mujeres y hombres que fueron represaliados y fueron fusilados o en la puerta de nuestro cementerio o en distintos otros lugares de España. Además de todo eso, queremos seguir haciendo un trabajo de investigación histórico y dar a difundir y conocer todo lo relativo a aquellos años oscuros. Sobre las mujeres. La gente que huía, pues iban ellos solos, se iban solos con los hijos mayores, se iban a la sierra más cercana, esperando a ver qué pasaba. Pero las mujeres se quedaban en los pueblos, porque todo el mundo consideraba que no corrían peligro. Se quedaban en los pueblos, ¿no? Pero claro, en aquella situación, aquello se rompió totalmente desde el momento en que no solo también mataron mujeres, sino que además llegaron a extremos probados además documentalmente. Las raparon, le quitaron el pelo, las hicieron pasear por las calles del pueblo
entre el escarnio de la gente de derecha. Además cometieron la barbarie de obligarla a ingerir aceite de ricino, con lo cual eran espectáculos terribles, ¿no? Penosos, ¿no? de grupos de mujeres andando así de esa manera por las calles. Y el colmo ya llegó porque también entraron en las violaciones. Mi abuela se llamaba Dolores Cruz Medero. Era simplemente la esposa del último alcalde socialista de Aljaraque. Yo no conozco, por lo que he intentado averiguar, absolutamente nada de que tuviera vinculación política. Ella. Pero como los falangistas de Corrales y Aljaraque no pudieron coger a mi abuelo, pues simplemente la cogieron a ella, se la llevaron al cementerio de Cartaya y en las tapias del cementerio antiguo de Cartaya la fusilaron. Dejaron 2 hijos con 8 y 5 años. A su hermana pues la asesinaron en el cementerio de Gibraleón. Los testimonios orales a los que yo he llegado es que a ella y a otras compañeras que iban en el mismo camión, pues la violaron. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombres de verdad. Y de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos maricones. Gente de derechas que, bueno, sí, querían un cambio, querían que se acabara el Frente Popular, aquello, pero que no contemplaban en su cabeza que se pudiera estar haciendo lo que se estaba haciendo. Viola gente, mata mujeres, deja huérfanos, dejaron miles de huérfanos en toda la provincia, entre que mataron a los padres y mataron también a las mujeres. Bueno, pues se produjo un fenómeno importantísimo en la provincia de Huelva, más de 4.000 huérfanos registrados oficialmente, aparte de los que las familias recogieran y no constan en las listas esas, ¿no? Entonces, bueno, fue un tipo de barbarie total, donde no hubo límites a nada, ¿no? Y en octubre ella intenta que le devuelvan los restos. Y el alcalde deriva una carta hacia el ayuntamiento para que le devuelvan los restos. Después de dar muchas vueltas, se niegan porque con una excusa formal, y es que hay un defecto en el certificado de defunción de mi tío, un defecto de fecha, figura el 21 de enero de 1938, cuando realmente lo matan el 29 de enero de 1938. Ese error les da una justificación para no abrir la fosa y poner la excusa del error en la fecha de la defunción. A partir de ahí, pues, mi familia vive el recuerdo de mi tío con todo el dolor del mundo, y a mí me lo transmite mi madre, y eso me hace que intente localizar datos, y los datos que he dado, de hecho, son de la causa, el legajo que contiene el consejo de guerra que le hicieron, y con toda la historia de mi tío escribí un libro porque me parecía que era una obligación moral y sobre todo emocional, que a partir de que muere mi madre en el año 2000 yo me doy cuenta de que toda esa pena que ella me ha transmitido necesito canalizarla a través de la investigación y de intentar dignificar la memoria de él
y de tantas personas que sufrieron la represión y la muerte tan injusta a manos de los militares golpistas de julio de 1936. Yo, por desgracia, he tenido la guerra civil en dos partes. Una parte, la parte paterna, y otra, la parte materna. En la parte materna está mi tío. Mi tío se llamaba Bartolomé Santana Feria. Tenía 18 años cuando lo sacaron de Corrales junto con otros compañeros y desapareció. Mi tío, según me cuenta mi madre, era un portento en matemáticas, tan portento que de la escuela, con 14 años, cuando se fundó el economato El Obrero, que lo fundaron los trabajadores para distribuir la comida más barata, pues lo sacaron del colegio y lo pusieron a trabajar en el economato. Estaba movido por la UGT y él automáticamente se afilió a la UGT y se afilió a la Juventudes Socialistas. Intentó repelir la agresión fascista que venía desde Aljaraque, que venía por la carretera que ahora mismo es la carretera de Bellavista y venía por el río, por la punta de la barranca. Detrás del hospital habían montones de mineral, ellos desde ahí dispararon, pero huyeron al campo. Los falangistas de Corrales visitaron a todas las familias y le dijeron: o se presentan en tantas horas o simplemente os matamos a ustedes. Lógicamente, los padres fueron a buscar a los niños, les dijeron que presentaros, no va a haber ningún tipo de problema, no os van a hacer nada, no tenéis absolutamente nada, no tenéis delito de sangre ni nada, presentaros. Se presentaron, los mantuvieron en el cuartel de la Guardia Civil y el 4 de agosto, maniatados todos, fueron a lo que era el antiguo embarcadero de los ingleses, que estaba en la Ottawa. Todos se los llevaron a Huelva y no se sabe absolutamente nada de ellos, salvo de uno que se ha encontrado su fallecimiento y su enterramiento en la fosa común del cementerio de Huelva. Yo, por más que quiera pensar en positivo, si salen 17, 15 o 16 y solamente aparece uno que está enterrado en la fosa común, el resto, lógicamente, sufrieron lo mismo. Un país europeo como España, integrado en Europa desde ya tanto tiempo, y que todavía permita que existan miles de restos humanos en fosas comunes, en un montón de sitios, además con una particularidad,
y es que la geografía de las fosas comunes es la geografía del golpe triunfante. El problema de las fosas comunes es de la España del bando de guerra, que es donde se mató sin límite ninguno y donde se metió a la gente, pues a unas en el cementerio, a otras fuera del cementerio, a algunas, por ejemplo, en fincas se juntaba la gente, se las llevaba a una finca, les obligaban a abrir un hoyo en la finca y luego pues las ametrallaban y las echaban al hoyo allí, ¿no? Bueno, pues esa es la España de las fosas comunes. El planteamiento es claro, ¿no? Vamos a ver, simplemente una cuestión de dignidad y de derechos humanos, ¿no? Lo del rito del enterramiento, el rito de la muerte, pues hay que respetarlo, ¿no? Y la gente tiene derecho a que se le devuelvan los restos de sus familiares para darle sepultura digna, ¿no? Pero claro, previamente a eso hay que reconocer que hubo lo que hubo, y ese es el gran problema de la cuestión. Para entrar en que hay que tener una política a nivel nacional, a nivel de Estado, en la que se diga vamos a afrontar el tema de las fosas comunes, un plan nacional con informes exhaustivos de especialistas, de historiadores, de forenses, de arqueólogos, en fin, de todo lo que haga falta. Y con eso ya se va a ir solucionando el tema, se van a sacar esos restos, se va a crear una base nacional de ADN, como se ha hecho en países de Latinoamérica, ¿no? Pero claro, eso no se hace la razón de fondo es que no se admite lo que ocurrió aquí en el 36, ni se admite la represión, ni se admite que aquel fue un régimen bárbaro que planteó un plan de exterminio que lo llevó a cabo durante muchos años, ¿no? Y luego ya mi madre se casa con mi padre después de acabar la guerra y se vienen a Sevilla porque también el golpe ha afectado, por supuesto, a mi padre, que le habían matado a su padre, y no tienen medios de vida para vivir en Huelva. Mi padre está también señalado por rojo y después de haber salido de la cárcel y no pueden vivir en Huelva. Entonces se vienen con nosotras pequeñitas a lo que nosotros llamamos el exilio. Yo llamo venirnos a Sevilla fue venirnos al exilio, porque éramos todos de Huelva y de Alharaque. Mi abuela, lógicamente, lloraba por su hijo de 18 años. Como mi abuela lloraba, uno de los jefes de falange de aquí de Corrales, que vivía enfrente de ella, pues cuando la oía llorar, mandaba a un subalterno, a otro, a decirle: señora Manuela, cuando usted llore y como siga llorando, le vamos a fusilar, le vamos a matar a su hija. Vamos a empezar por las más pequeñas. La más pequeña era mi madre. Entonces nosotros teníamos familia en San Bartolomé y entonces montaron en el tren de la compañía de taxis que paraba cerca de San Bartolomé y metieron a mi madre, y mi madre pues se llevó unos años pues viviendo en San Bartolomé con el miedo que tenía mi abuela. Yo con la edad que tengo y eso, yo no recuerdo a mi abuela vestida con un vestido normal. Yo recuerdo a mi abuela siempre vestida de negro. La Comisión de Memoria Histórica la formamos varias asociaciones memorialistas de la provincia, como es la Asociación para la Recuperación de la Memoria Provincial y también Foro para la Memoria,
Además de eso, también están participando grupos políticos como Izquierda Unida, PSOE. En la reunión de su creación también estuvo un miembro del grupo municipal del PP, y además, a título individual, estamos trabajando también distintas personas, mujeres y hombres, que estamos inquietos para conocer esa verdad que queda pendiente. Además, también la Comisión de Memoria Histórica realizamos actos de homenaje que solemos hacerlo en torno a la fecha del 14 de abril para un poco homenajear y recordar a esas 64 personas que tenemos desaparecidas. Mi madre se llama Manuela Santana Feria. Ella padeció el fusilamiento o la desaparición de su hermano con 18 años. Desgraciadamente, en este momento tiene Alzheimer. Pero, sin embargo, sí tiene muy metido en la mente lo que fue el julio del 36. O sea, ella me cuenta cómo le llevó el último café a mi tío al cuartel de la Guardia Civil. Yo no tengo odio, pero a mí me gustaría saber dónde está mi tío. Simplemente ir a un sitio y decir, aquí está. Ser consciente de la monstruosidad que han hecho con tu familiar, pero por escrito, tienes constancia por escrito de que lo han sacado al paredón, de que lo han matado a sangre fría, de que lo han juzgado ilegalmente, pero tú tienes documentos de todo eso. Y además sabes en qué paredón lo mataron, en qué fosa común lo enterraron. Y en cambio los desaparecidos, pues los familiares no saben nada. Nada más que un día se los llevaron de su casa. Y no tienen documentación ninguna. Por eso es tan importante la investigación. Por eso es tan importante que la familia sepa la verdad. Por eso he dicho que yo tengo suerte. La suerte es haber podido conocer por escrito dónde estaba, dónde lo asesinaron, por qué cruel injusticia lo mataron. Y todo eso por escrito. Y no es un desaparecido, es un asesinado. La comisión lo que pretende en el futuro es seguir investigando y seguir dando a conocer todas esas investigaciones que vayamos haciendo. Además, aparte de eso, la comisión va a seguir trabajando, va a crear una asociación propia municipal y vamos a seguir dando a conocer todo. De hecho, ahora mismo hemos encontrado 2 nombres más para añadir a esa lista de 64 personas, vecinas y vecinos que tenemos ya presentadas en el municipio y reconocidas como víctimas. Desde una humilde necesidad de encontrar al menos, primero, un acta que refleje que le hicieron un consejo de guerra. A partir de que encuentro el consejo de guerra, gracias a José María García Márquez, y descubro todo un mundo de declaraciones, de maledicencia, de juicio injusto, de esa diligencia de ejecución que describe cómo lo sacaron a las 4:30 de la madrugada para matarlo a él y a 7 personas más, en cumplimiento de la sentencia de la condena a muerte, a las 4:30 de la madrugada en las tapias del cementerio de Sevilla. El ir conociendo poco a poco tantos detalles de lo que mi madre me había contado de manera sucinta y me había llorado largamente, me iban llevando más adelante en el camino hacia el encuentro con mi tío. Y aunque yo tengo poca esperanza, pero el siguiente paso ha sido hacerme las pruebas de ADN para que algún día se intente cruzar esas pruebas con los restos de mi tío cuando abran la fosa del monumento de Sevilla y puedan devolverme los restos. Si me coge con vida, ojalá, y poder unir a mi madre y a mi tío y darle a él una sepultura digna. Creo que culminaría
mi trabajo y mi dolor se mitigaría mucho. Sábado 15 de octubre de 1977. Concedida la Ley de Amnistía, la proposición de ley aprobada por el Congreso y el Senado. ¿La amnistía qué es lo que hace? Bueno, pues la amnistía es la ley de punto final y la ley del olvido, y todo lo que se hizo en Latinoamérica, en Argentina, etcétera, pues aquí se hace ahí, en ese momento. Y es que se borran todos los delitos. Dice, bueno, los delitos de las dos partes. Bueno, es que no tiene sentido, porque resulta que la parte de izquierda, pues los delitos que hubiera podido cometer ya los había pagado con creces durante la dictadura. Y no había... Lo único que pudieron meter ahí un poco para que pareciera una cosa compensada fue meterlo de ETA. Pero lo de ETA también merecía trato aparte, ¿no? Pero claro, ahí lo que metieron en bloque fue todo lo ocurrido desde el 36 por parte de fuerzas del Estado responsables de lo que había sido esa etapa, ¿no? Entonces fue de un plumazo, desapareció todo eso. Y claro, eso sigue estando ahí, esa ley sigue estando ahí. Y naturalmente, claro que existen problemas, ¿no? De hecho, la causa argentina, que es la que ha estado en marcha ahora hace poco, pues claro, cuando piden que testifique fulanito de tal, que fue ministro de Gobernación en la época de la transición y también en el franquismo, bueno, pues como no admiten que hubo delitos en el franquismo, porque están borrados ya, pues naturalmente no pueden permitir. La justicia española es un muro de contención también, porque aquí hubo continuismo, es decir, que los jueces siguieron siendo los mismos, la policía sigue siendo la misma, no hubo ningún cambio. Entonces, claro, eso es lo que ha producido un modelo de transición peculiar que, desde luego, aunque en su momento se pensara que era exportable, no parece el más recomendable, porque queda una serie de problemas que no se arreglan nunca y que salen una y otra vez a la luz, ¿no? Como en el caso de lo que estamos hablando, ¿no? Que todavía a 42 años de la transición, pues todavía esté sin resolver el tema de las fosas comunes, o incluso que el Estado no haya asumido problemas como es la indemnización de la gente que sufrió violencia y sufrió en diferentes, tanto por perder la vida como porque le fueron arrebatadas las propiedades que tenía, la casa que tenía, la tierra que tenía, en fin, se produjo una serie de una hecatombe general, casi una nueva desamortización aquí con aquel motivo, ¿no? Entonces, claro, eso está ahí pendiente y no encuentra vía de solución, ¿no? No, porque además no hay posibilidad de acuerdo entre los principales partidos políticos, de manera que por mucho que uno diga, bueno, es el tiempo de hacer esto, mientras no tengas mayoría, no lo vas a poder hacer, ¿no? Y además, claro, oponiendo totalmente los partidos que sean de centro-izquierda o de izquierda con los partidos que son de derecha, ¿no? No va a haber acuerdo sobre ese tema. En parte por un motivo, porque claro, la derecha, cuando se considera hija del franquismo, es también porque la derecha nunca ha hecho un análisis crítico de su propio origen. Sus padres, sus abuelos, pues estuvieron implicados en aquello, ¿no? Muchos son conocidos, ¿no? Entonces, claro, asumir que tú procedes de una familia que fue franquista y que tu familia no solo fue franquista, sino que intervino en atropellos, y en muertes y en robos, pues eso supone un problema.